Buenos días, hermanos. Es una mañana sumamente especial. Qué privilegio, qué honor que todos los que aquí estamos, hoy hayamos recibido esta invitación de parte del Señor de congregarnos para alabarle, para exaltarle, para escuchar su palabra, para encontrarnos con Él. Precisamente hoy, la gloria y la honra es para el Señor. Cerremos nuestros ojos. Sé que hemos venido de un tiempo de adoración sumamente bonito, pero sigamos pidiendo la dirección del Señor en este momento. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque en medio de la alabanza y en medio de la oración sentimos a tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por escogernos, gracias por el llamado. Aquí están nuestras vidas, Señor, deseosas de escucharte, deseosas por sentirte, deseosas, Señor, de tener un reencuentro real con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Hoy hemos venido a escucharte a ti. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas, que sea sembrada sobre buena tierra. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, prepara nuestros oídos. Quita, Señor, en el nombre de Jesús toda distracción. Llévate de nuestras vidas todo lo que impida, Señor, escuchar tu voz. Te ruego, Padre amado, que seas tú hablándole a cada corazón. Edifica, restaura, sana, llena, bendice, Señor, nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, yo me quito de este lugar para que seas tú quien nos hable a todos. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar, este mes estamos hablando de un tema muy especial que es la consagración. Entonces, cuando empiezo de alguna manera como a revisar qué hablar de consagración, obtengo el sentir en mi corazón de parte del Señor de revisar ejemplos bíblicos de consagración, de quién puedo aprender, qué puedo imitar, qué puedo hacer yo para también tener una vida consagrada al Señor, una vida que le agrade al Señor. Y encontré muchísimos personajes y muchísimos ejemplos de consagración, pero quise que hoy revisáramos a un personaje de la Biblia que todos conocemos, pero que revisemos realmente cómo fue y cuál fue el producto de su vida consagrada. Vamos a hablar de Daniel. Todos conocemos a Daniel y lo que más recordamos de Daniel es que Dios lo libró del foso de los leones. Pero ¿por qué Dios lo libra del foso de los leones? ¿Quién era Daniel? ¿Cómo era el corazón de Daniel? ¿Cómo vivía Daniel? Este estudio que hice tiene dos partes. Voy a tratar de tomar la primera parte, nos vamos a basar en el Antiguo Testamento y luego cómo esos mismos puntos que tuvo Daniel, cómo Jesús nos los trae al Nuevo Testamento. Es importante consagrarnos, o sea, ¿por qué se toma el tema consagración como algo relevante para iniciar el año? ¿Acaso ya no somos salvos por la gracia del Señor? Si Jesús nos salvó, Él pagó el sacrificio por nosotros. ¿Ya por qué yo tengo que consagrarme? ¿Ya por qué yo tengo que tener un nuevo cambio de vida si Cristo lo hizo todo en la cruz? ¿Acaso ese sacrificio no fue suficiente? Son muchas preguntas que llegan a la vida de un cristiano o a la vida de una persona más bien que de repente no tiene una relación profunda con el Señor. ¿Por qué consagrarme? Yo soy buena persona, yo no hago nada malo, socialmente vivo una vida correcta. ¿Por qué consagrarme? Ya Cristo lo hizo todo por mí, yo ahora simplemente tengo que dedicarme a vivir. Pero ¿vale la pena vivir en esa vida tibia? ¿O hay algún poder especial en la consagración? El poder de una vida consagrada es el título de esta mañana. Y recordemos un poquito qué es la consagración. Si buscamos rápidamente, nos van a aparecer unos sinónimos. Apartarme,
dedicarme, santificarme. Entonces, si yo me aparto para el Señor, estoy consagrada. Si yo me santifico cada día, me consagro. Si yo dedico mi vida al Señor, vivo consagrada. Otro concepto que hemos venido revisando y que rescato de la palabra que nos dio el Señor a través del pastor Marcos y el miércoles a través de la pastora: dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en la mía. Eso es consagrarme. Dar mi vida totalmente al Señor para que se haga en mí según su voluntad. Y si nos vamos a Romanos 12, Él dice que nos presentemos en sacrificio vivo. ¿Qué sacrificio vivo? ¿Cómo es presentarme en sacrificio vivo? No es más que vivir para Dios. Si nos vamos a otras partes de la palabra, dice que vivamos como vivos entre los muertos. Entre aquellos que están muertos del pecado, nosotros debemos vivir como Cristo demanda de nosotros, vivir para el Señor. Entonces, con este breve contexto conceptual de consagración, ahora sí vámonos a la palabra del Señor. Vamos a leer el primer capítulo de Daniel. Voy a ir, vamos a leerle para que tengamos realmente contexto de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Un capítulo
si lo leemos en casa cortico, aquí de pronto nos extendimos, pero sí quería tener todo el contexto de cómo inicia este relato de Daniel en la palabra del Señor. Entonces, yo aquí pude destacar 4 puntos que me llamaron la atención de toda esta lectura que acabamos de hacer. 4 puntos. El primero de ellos, identifico que en Daniel y en sus amigos había una distinción notable, había unas características únicas. Cuando yo busco una palabra que me agrupe todas las características de Daniel, encuentro que Daniel era un egregio. Era una persona, si revisamos la palabra en el versículo 3 y 4, hacía parte del linaje real de los príncipes. Y quiero que tengan en cuenta todas esas características de Daniel. Linaje real de los príncipes, era de la nobleza. Daniel no era cualquiera. Cuando él estaba en su tierra, cuando él hacía parte, él estaba en Judá, él era de la nobleza. Era una persona distinguida. Linaje real de los príncipes, tenía linaje, sin tacha alguna, de buen parecer, entiendo que era hermoso, sabio, inteligente e idóneo. Y si nos vamos al versículo 3, revisemos realmente que trajese a los hijos de Israel que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Daniel era un ilustre y fue llevado a Babilonia, no como hijo de la nobleza, porque sabemos que ellos fueron en unas condiciones donde Babilonia asume el poderío, el gobierno sobre el pueblo del Señor, y ellos quedarían siendo unos esclavos más, unos más. Sin embargo, dentro de todo ese grupo que se fue, el rey le dice al jefe de los eunucos: sepárame cuatro, que tenga unas características especiales, que tenga unas connotaciones especiales. Y encontraron a 4 muchachos sin tacha alguna, sin tacha alguna. Entonces, esa diferencia que marcaba Daniel y sus amigos con todos los demás empieza a darme luces a mí de cómo era la relación que él tenía con el Señor. ¿Quién da la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Del Señor. El nivel de consagración de Daniel era tan, pero tan grande, que él era sabio en todo conocimiento, dice la palabra, absolutamente entendido. Y eso vino producto de su cercanía con el Padre. Eso vino producto de su consagración. Daniel y sus amigos marcaron la diferencia, y esa diferencia nos la da el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces estamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en donde quiera que estemos, en un grupo, y siempre podemos, aunque sea en silencio, reconocer que en nosotros hay características que los demás no tienen. Y hay gente que dice, hay personas que no soportan la luz del otro, hay personas que no soportan cómo el otro brilla, y de repente sufren injurias, calumnias y de todo lo demás. Y resulta que esa luz y ese brillo y esa diferencia notoria en muchos de nosotros, en todos nosotros, viene de nuestra comunión con el Señor, que nos llena y que nos da una identidad y una vestidura cargada de su presencia. Amén. Entonces, luego de este primer punto de distinción notable que tenía Daniel, vámonos a otro segundo punto o a otro aspecto que me llama la atención en la palabra, y son las exigencias del contexto. Entonces, recordemos que Daniel venía de la nobleza, ¿cierto? De un linaje, de los príncipes, y llega a estar en el palacio del rey, y el rey dice: hay unas exigencias, yo necesito que ustedes le den a este grupo de jóvenes, de muchachos, esta comida, tienen que darle esto de comer, tienen que beber de esta forma, incluso tendrán que vestir de esta forma. Nos dan o les dan a ellos unas pautas sobre cómo debe vivir dentro del palacio. Hay un tema complejo que me llama profundamente la atención, y es que siendo yo un príncipe,
viviendo yo en la nobleza, y me llevan a mí a otro palacio y me dicen, esta es la comida que tú debes comer, evidentemente sería la comida a la que yo estoy acostumbrada. Manjares, delicias, los mejores vinos. Pero en Daniel y en sus amigos vemos en los versículos del 5 al 6 que ellos proponen en su corazón no contaminarse. Él se niega a su día a día, a sus placeres, a lo que quizá él venía acostumbrado y dice, yo prefiero no contaminarme. No me importa que yo esté acostumbrado a esto, no me importa que este haya sido mi estilo de vida. Si tengo que perderlo todo para no perder al Dios de mi salvación, perfecto. Si tengo que tomar agua y comer solo verduras para no contaminarme con la comida del rey, así va a ser. Así va a ser. Hay una voluntad. Bueno, ese es el tercer punto. Esas exigencias del contexto, yo las empiezo a comparar con las exigencias del mundo actual. Actualmente a nosotros nos dicen cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Hay una necesidad, hay una urgencia en ser reconocidos, en ser aprobados, en ser vistos. Si nosotros vemos las redes sociales, todo el mundo se muestra y muestro lo que tengo y muestro lo que soy y me exhibo porque necesito ser aprobada, necesito entrar en el mundo, necesito cumplir con las asignaciones del mundo. El mundo me está diciendo qué debo beber, qué debo tomar y yo no me quiero quedar por fuera porque tengo que pertenecer a un ambiente laboral, a un ambiente social, a un ambiente educativo que exige ciertas características mías, independientemente de mis creencias, de mis convicciones. Hay una necesidad de encajar ante esas exigencias del contexto. Pero miremos entonces cuál fue la actitud de Daniel, el que lo tuvo todo, porque yo no creo que alguien de la nobleza haya vivido en escasez. El que lo tenía todo, ¿cómo renuncia? Y cómo dice, yo tengo una prioridad. Yo tengo un enfoque. Yo sé a quién le tengo que servir. Aunque eso me cueste no ser aprobado, no ser aceptado, no ser de los primeros en ocupar la gracia del rey. Él sabía realmente en quién tenía puesta la mirada. Pasamos entonces a otro aspecto que me llama la atención y esa pasa a ser la voluntad inquebrantable de Daniel. Y me voy a una película viejísima, Voluntad de acero o de hierro, una cosa así. La voluntad inquebrantable de Daniel. ¿Por qué Daniel? ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué lo motivaba a él? ¿Cuál era la certeza? ¿Cuál era la convicción que tenía Daniel? ¿Qué nivel de consagración tenía Daniel? Que renunció absolutamente a todo, a todas las comodidades, sabiendo que una relación cercana con el rey me da estatus. Que yo sea la mano derecha de mi jefe delante del resto de mis compañeros me pone en un lugar privilegiado. Que yo tenga la gracia de mi superior delante del resto del mundo, a mí eso me hace que yo haga así el pecho, que uno entre de pronto así inflado a la oficina. Pero ¿por qué él desechó todo eso? La voluntad inquebrantable que tenía Daniel no es más que producto de una relación genuina con Dios. Era el conocimiento tal de su padre que no era capaz de aceptar cualquier migaja y nada se podía comparar a romper esa relación que tenía con el Señor. Daniel tenía una cercanía absoluta con Dios y esa cercanía absoluta con Dios estaba por encima absolutamente de todo. Su confianza sí era de acero y ahorita vamos a revisar esa confianza. Una confianza absoluta. Y quiero que vamos al capítulo 3 de Daniel.
al capítulo 3 de Daniel, versículos 16, del 16 al 19. Y yo les voy a poner aquí un poquito en contexto. El rey manda hacer una estatua de oro, así enorme, y la pone en la mitad de la plaza. Y ordena que todo el mundo vaya y se arrodille a la estatua. Todo el mundo tiene que ir a arrodillarse y rendirle honor y culto a esa estatua. Pero hubo 3 chicos que no lo hicieron. Adivinen quiénes son. Los amigos de Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Miren la respuesta, el nivel de confianza y de conocimiento que estos 3 hombres tenían de su Dios. El que no adorara la estatua estaba condenado a ir al horno, a morir en llamas. Y todos los soldados, toda la gente que le trabajaba al rey le decía: mira, tú mandaste a que todo el mundo fuera y se arrodillara allá al parque, a la estatua que está allá en el parque, pero hay estos 3 que no han ido. Y el rey, para ayudarlos, le dice: llámenlos, que yo voy a hablar con ellos para ver si no van a ir. Y ellos llegaron. ¿Cómo está, rey? ¿Cómo le ha ido? Y el rey les contesta: si ustedes no van ahora mismo y se arrodillan, yo los voy a arrojar en las llamas, en el horno. Y miren la respuesta tan, pero tan llena de Dios que ellos les dan: no hace falta que nosotros nos defendamos delante de ti. El Dios en el que nosotros hemos creído nos puede librar. Y aún así, si Dios decide no librarnos, nosotros no nos vamos a arrodillar. ¿Se dan cuenta el nivel de consagración de estas personas? A mí me conmueve infinitamente. Me conmueve al punto de que me contrasta y me pone a reevaluar qué tanta relación íntima tengo yo con el Señor. ¿Qué tanta confianza tengo yo con el Señor? Las veces que me he visto expuesta en el horno de fuego, puedo responder: no hace falta defenderme, porque tengo un Dios que lo hará por mí. Y si no, mi vida depende de Él. Entonces, no quedó solo para que, bueno, ¿cuál es la tarea? Leernos todo Daniel. Daniel se lee en 2 horas, porque apenas son 17 capítulos, una cosa chiquita. Vamos a leernos todo Daniel en casa. Pero estos jóvenes, dice el rey, como se exaltó tanto con la respuesta que ellos le dieron, le dice: ahora van para el horno, y dio la orden. Lo van a calentar 7 veces más caliente que al resto del mundo. Y estaba tan caliente que apenas los soldados se asomaron para tirar a estos 3 hombres, enseguida se murieron. El candelazo solamente desde acá afuera los mató. Y cuando se asoma el rey, ve a los 3 chicos con uno más, el ángel del Señor que había ido a cuidarlos, a protegerlos, a guardarlos. Y dice: ¿cómo así? No habían echado 3 porque hay 4. Y los llama por su nombre y ellos responden: aquí estamos, el Señor al que servimos nos ha librado. Y dice la palabra que ellos salieron y ni siquiera, si me permiten usar el término, ni siquiera tenían olor a humo. Así defiende Dios a sus consagrados de cualquier circunstancia. Entonces, nada estuvo por encima de su convicción. La voluntad de ellos realmente era inquebrantable. Era inquebrantable. Y esa voluntad solamente viene de mi intimidad con Dios, de conocer realmente quién es tu Dios, en qué Dios has creído. ¿Hay algún problema, hay alguna dificultad, hay alguna situación en tu vida que se salga y que se escape del control del Señor? Si por los ríos pasáramos, no nos vamos a negar. Si estás pasando por un río, si sientes que el agua la tienes por aquí, tranquilo que no, te vas a ahogar, vas a salir. Si estás en el horno, si por el fuego estás caminando, aunque sientas que te están ardiendo los pies, tranquilo, que al final te encuentras cara a cara con el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Necesitamos tener una vida de consagración que nos permita tener esta certeza,
que nos permita tener esta certeza. Entonces, la voluntad inquebrantable de Daniel, especialmente hablando de él y también de sus amigos, es o nos da una luz sobre la condición de la consagración. Y es que la consagración no es una situación. Yo aprendí en mi vida laboral dos cosas, dos términos. Una cosa es la situación y otra cosa es la condición. La situación se supera, la condición permanece. La consagración debe ser una condición, algo que permanece, algo que está, algo que dura. La situación se va. Yo no puedo decir, hoy me consagro al Señor, pero en la tarde me voy a hacer otra cosa lejos de la presencia del Señor. Necesitamos vidas que vivan en una condición de consagración, una vida que permanezca apartado, decidido para el Señor. Y un cuarto aspecto que me llama la atención es de todo esto que hemos visto, de todos los puntos que hemos visto, esa distinción notable que había en Daniel, ¿verdad? Las exigencias del contexto, la voluntad inquebrantable, ¿a dónde lo llevaron? A la gracia, al respaldo y a la victoria. Gracia, respaldo y victoria. Resulta que si nos quedamos allí en el mismo capítulo, en el capítulo 1, al final, Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Él dice, y es tanta la confianza que él tiene, es tanta la confianza que él reta al líder de los eunucos y le dice, mira, vamos a hacer un trato aquí. Dame solamente verduritas y agua. Dame 10 días. Si en 10 días nosotros estamos más acabados que el resto, miramos qué hacemos. Pero dame 10 días para demostrarte que con esto me va a ir bien. Era tanta la convicción, admirable profundamente. Y resulta que cuando regresan o cuando pasan los 10 días tenían mejor semblante. Estaban más fornidos que el resto que sí había comido la comida del rey. Miren cómo Dios respalda la confianza, la consagración, la determinación. Cómo se cumple su palabra cuando dice que Él no deja en vergüenza a los que en Él confían. Dice a partir del versículo del 17 al 21, a estos 4 muchachos, y ahí es donde quiero que verifiquemos este último aspecto que me llamó la atención, la gracia del Señor, el respaldo del Señor y la victoria del Señor. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Los halló 10 veces mejores, producto de una voluntad inquebrantable, producto de no ceder a las exigencias del medio, producto de tener una distinción notable en medio de todos los que estaban a su alrededor. Dios camina al lado de los que le honran con su vida y nos hace 10 veces mejores que al resto. ¿Por qué? Porque Él glorifica su nombre a través de aquellos que deciden entregarle su corazón. Lo hace por gloria de su nombre, lo hace por amor de su nombre, lo hace porque Él es fiel a su palabra, lo hace porque Él no avergüenza a aquel que entrega su vida confiadamente en Él. Amén. La gloria es para el Señor. Quizás fui muy rápido, pasemos al Nuevo Testamento. Esos 4 aspectos
no se quedaron en Daniel, ni en José, ni en David, ni en Abraham, ni en Moisés. Esos 4 aspectos Cristo nos los trae hoy a nuestra vida. Y yo quiero que recordemos las características de Daniel. Linaje real de los príncipes, sin tacha alguna, de buen parecer, sabio, inteligente, idóneo. Vamos a Primera de Pedro. Versículos del 9 al 12. Mentira, Primera de Pedro, sí, ya. Capítulo 2, del 9 al 12. 2, del 9 al 12. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué nos dice el Señor que eres tú y qué soy yo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su salvación. Ahí estaba Daniel. Recordemos las características que distinguían a Daniel. Ahora la pregunta es, Dios nos dio una identidad. ¿Que Daniel era de la nobleza y yo no? Claro que lo eres. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Daniel era entendido, era sabio en todo, para que proclamen las buenas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién puede proclamar las obras maravillosas? Tú y yo, cuando conocemos al Señor y proclamamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Daniel no tenía tacha alguna, y el Señor Jesús hoy nos dice, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, aunque llegue el juicio a tu vida por cosas que nunca han hecho, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, tú y yo estamos llamados a tener una distinción notable, a marcar la diferencia, a vivir una vida de consagración en el Señor, para que todos estos atributos que el Señor ya ha puesto en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo sean evidentes y sean notables en todas las personas que nos rodean. En todas las personas que nos rodean, en todos los que nos rodean. Entonces, a veces se nos olvida que somos nación santa. A veces se nos olvida que somos hijos de un rey y aceptamos cualquier cosa. Aceptamos insultos, aceptamos humillaciones, aceptamos que nos por debajen, aceptamos menos. A veces nos infravaloramos tanto que nos exponemos, que salimos allá afuera y nos ofrecemos a los placeres, a los deleites del mundo, olvidándonos que Dios ha hecho y ha puesto en nosotros un real sacerdocio. Pero si yo tengo una vida consagrada, una condición de consagración, una condición que permanece, voy a tener siempre presente la identidad que Cristo me ha dado, la identidad que Cristo ha puesto sobre mí.
la identidad que el Señor ha puesto sobre mí. Entonces, ¿qué pasa en este segundo aspecto que vimos? Las exigencias del contexto. A Daniel lo mandaron a comer una cosa, a beber una cosa, a vivir de tal forma. ¿Y cómo nos manda el Señor que vivamos hoy? Y vamos a revisar la palabra que todos estos días hemos venido revisando, el miércoles con la pastora. Vámonos a Romanos. Vámonos a Romanos 12. ¿Cuáles son las exigencias ahora del mundo actual y qué nos dice el Señor, cómo debemos presentarnos ante ellas? Dice Romanos 12, del 1 y 2, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, o sea, no atiendas a lo que allá están pidiendo y demandándote. Si allá te dicen que para poder encajar debes vestirte de una forma, debes salir con tal persona, debes asistir a tal lugar, debes comer así o debes hacer lo que sea, aquí el Señor hoy, a ti que vives consagrado a Él, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces allá afuera encontramos hasta lo que no está escrito, ¿verdad? Pero Dios te pide que te presentes como sacrificio vivo. ¿Y qué es vivir en sacrificio vivo? Vivir para Dios, vivir con Dios, vivir en Dios. No tenerlo como un llaverito que usamos cada domingo. No tenerlo como un llaverito o como un pañito que cuando estoy triste lo cojo y me seco las lágrimas. La consagración debe permanecer. Debe permanecer. ¿Qué pasa con la voluntad inquebrantable? Es que en los tiempos de Daniel de pronto era más fácil, ¿será? ¿Será que en este momento es mucho más difícil, independientemente de que el fuego tenga 7 veces las llamas más ardientes que ahora? ¿Será que para él era fácil y para mí no? ¿Qué nos dice el Señor Jesús? ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a Lucas 9, versículo 23. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. La voluntad inquebrantable es una decisión diaria, negarse a sí mismo y cargar la cruz todos los días. Todos los días. No es un día sí, otro día no. El Señor nos anhela celosamente. Recuerden que Dios siempre está. Los que nos apartamos somos nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que le damos la espalda somos nosotros, ¿cierto? Él quiere que nosotros siempre estemos. Que cuando se presente el problema, la tentación, la enfermedad, la dificultad, quitemos la mirada de todas esas circunstancias y cada día decidamos creer y confiar en Él. Tener una voluntad inquebrantable en donde no demos nuestros brazos a torcer. Es que la única forma de salir de este problema es que yo ceda a tal pretensión de tal persona. No cedas a la presión del mundo. No cedas a la presión del problema. ¿Se te olvida que Cristo venció todo? En el mundo tendremos tribulaciones, claro que sí, diariamente. Pero ya Cristo la venció. Si hoy no tienes con qué comer, duele, entristece, es doloroso. Pero quita la mirada de la carencia y ponla en aquel que provee todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero si me quedo pensando en que no tengo con qué comer, no tengo con qué comer, no tengo con qué comer, me olvido del que provee. Me gana el estrés, me gana la ansiedad, llega la depresión, me llega el desespero. Y al fin y al cabo, allí está Jesús, que no se mueve, esperando el momento para entregarme la provisión.
Entonces, si hoy sientes que te estás quemando por ese fuego difícil de la vida, tranquilo, el Señor camina a tu lado, fortalécete en Él. ¿Cómo nos fortalecemos en Él? Decidiendo consagrar nuestra vida, nuestra mente, en sacrificio vivo delante del Rey. Entonces, es una decisión diaria. Si yo conozco a Jesús, miren, la voluntad inquebrantable de Daniel y de sus amigos venía de que ellos sabían realmente quién era su Dios. O sea, era tan el conocimiento que decían, aunque el horno ese esté ardiendo en llamas, no importa el candelazo del tamaño que sea, el Señor me va a sacar ahí. No importa cuántos leones hambrientes hayan, el Señor me va a sacar de ahí. Era tanta la convicción, y esa convicción era producto de la cercanía que tenían con ellos. ¿Qué tanta cercanía tenemos nosotros con Jesús? ¿Qué tanta cercanía tenemos nosotros con Jesús? Aquí está el problema, aquí está el león, lo tengo de frente, tiene hambre, me quiere comer. Mi cercanía con Jesús me permite tener la convicción de que Él no me va a rasguñar. Eso es lo que necesitamos hoy revisar en nuestra vida, revisar en nuestra fe. Mi consagración, mi entrega al Señor es absoluta hasta el punto de saber realmente que independientemente del lugar en que me encuentre en este momento, Dios me llevará de gloria en gloria. El problema no puede ser más grande que Jesús. La necesidad no puede ser más grande que Jesús. ¿Qué Jesús conocemos tú y yo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará junto con Él todas las cosas que nosotros necesitemos? La salvación, además de ser eterna, también es en la tierra. Porque Él ha vencido todo. Él dice, tienes tribulaciones, pero ya yo las vencía. O sea que mientras estés aquí en la tierra, ya tú eres vencedor. Pero como llevamos un mes orando y no hay respuesta, 2 meses orando, no hay respuesta, 3 meses orando, no hay respuesta, 4 meses orando, no hay respuesta. Entonces, desvío mi mirada de aquel que conoce los tiempos perfectos. Conoce los tiempos perfectos. Entonces, Jesús es nuestro mayor modelo de consagración. Y Él nos dice en Filipenses, a través del apóstol Pablo, Filipenses 2:5, para que los que toman nota de pronto, haya pues en nosotros, en vosotros, ese mismo sentir que hubo en Jesús. Jesús tuvo una voluntad inquebrantable. Le costó, lloró, tuvo miedo. Claro que sufrió. Pero Él sabía que iba a salir victorioso de la muerte. De la muerte. Entonces, esta historia de consagración y de voluntad no se quedó solamente allá en el Antiguo Testamento. Jesús nos las trae como un ejemplo vivo para que hoy nosotros nos veamos reflejados en Él. Respaldo y victoria. Gracia, respaldo y victoria. ¿Por qué le puse como nombre a este estudio el poder de una vida consagrada? Devolvámonos un poquito, devolvámonos otra vez a la historia de Daniel. Capítulo 6. Vámonos al capítulo 6 del 16 al 21. Resulta que Daniel no atendió a las necesidades del contexto y él siguió sirviéndole al Señor y siguió consagrado al Señor. Y había una orden, una ley, un decreto, no sé qué habrá sacado el rey en ese momento, en donde solamente se podía adorar a sus dioses paganos. Pero evidentemente, como Daniel tenía claridad de quién era su Dios, no se escondía, abría la ventana 3 veces al día y oraba, que todo el mundo lo viera. Yo no voy a negar a mi Dios. Que pase lo que pase, yo no voy a negar a mi Dios. Entonces, dice
obviamente los demás vieron y dicen, ven acá, rey, y usted no puso un decreto que no se podía adorar a un Dios distinto a lo que usted, no podía hacerse algo distinto a lo que usted ordena. Allá está Daniel orando 3 veces al día a su Dios. Entonces, él tenía cierto aprecio por Daniel y quiso llamar a Daniel para ayudarlo, para salvarlo, pero esos decretos no tenían forma de ser invalidados, no se podían anular. Entonces, dice el rey, bueno, vamos a leer un poquito aquí para no alargarme tanto contándoles la historia. No es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos que el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Y pasemos rapidito abajo al 16. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. En el versículo 21 le responde Daniel cuando ya lo llama. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Responde Daniel, que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe bien que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo en contra de su majestad. Allí está el poder de la consagración. Ese es el poder de la consagración. No me han hecho ni un rasguño. No tengo olor a fuego, a pesar de que estuve allí dentro. Pero ahí está el poder de la consagración. Y en el Nuevo Testamento, y ya con esto vamos a culminar, en el versículo, en segunda de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen todas estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el poder de la consagración. Si hacen todas estas cosas, si te consagras, si vives como sacrificio vivo, se te abrirán de par en par. De par en par. Y hay una palabra que no se te olvide nunca, pero nunca. No caerás jamás. No caerás jamás. El verdadero poder de una vida consagrada no es que Dios me libre del foso de los leones. Es que aunque esté allá adentro, yo veré cómo Él mismo le cierra la boca para que yo salga en victoria. Y si me voy más allá, para mí el verdadero poder de la consagración, además de permanecer en victoria aquí en la tierra, es que cuando yo llegue a la gloria del Señor, me toque el hombre y me diga, bien, buena sierva y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ese es el verdadero poder. Cerremos nuestros ojos y entreguemos este tiempo y esta palabra al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo. Hoy te rendimos nuestra vida, Señor. Hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Te rendimos nuestra mente, nuestro corazón. Y queremos pedirte perdón, oh Dios, por todas las veces que aún sabiendo que hemos sido elegidos y escogidos por ti, te hemos dado la espalda.
Padre, hoy queremos hacer delante de ti un compromiso de esforzarnos por vivir de manera consagrada delante de ti. Que podamos, Señor, marcar la diferencia donde quiera que estemos. Que la presencia de tu Santo Espíritu nos selle con su poder, con su gloria, para que podamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, permanecer fieles al llamado que tú nos has hecho. Hoy te entregamos nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a vivir apartados de todo lo que nos separa de ti. En el nombre de Jesús, enséñanos cada día a conocerte. Enséñanos cada día a escuchar tu voz. Enséñanos cada día a verte, Jesús. Queremos tener un encuentro real contigo y tener la misma convicción que tuviste tú en la cruz, Señor, que tuvo Daniel, oh Dios. Queremos tener la misma certeza de tu salvación en medio de nosotros. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de